Que el Señor nos bendiga. Vamos a comenzar este servicio de este día domingo en el hogar, Amén. glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a comenzar cantando una alabanza para después pasar al devocional. Así que vamos a cantar al Señor. Amén. Vamos a cantar la alabanza Se maravillaba. Nota sol mayor. Se
Señor bendiga esta hermosa alabanza que hemos entonado en esta tarde. Este Dios que adoramos es el mismo Dios de ayer y de hoy, porque no ha cambiado. Es el mismo Dios Amén. que estamos adorando en este día. Amén. Vamos a tener un devocional que va a estar en el 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 4, verso 16. 2 de Corintios capítulo 4, verso 16, que dice así en el nombre de Jesús. Amén. Dice, por tanto, no desmayamos ante aún que este nuestro hombre interior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Que Amén. Dios bendiga este hermoso texto en nuestras vidas, Amén. porque la palabra sí que está bendecida. Pablo, a través de todos los azotes y golpes que le dieron, hace ilusión a este texto aquí para nosotros hoy día tenerlo. Quizás su cuerpo físico estaba muy desgastado, no porque era ya un anciano, sino por todos los golpes y los azotes que le dieron a este hombre. Pero Pablo hace hincapié en este texto aquí que el alma, el hombre interior y la mujer interior se va renovando cada día más a través del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Reflexionando en este pasaje bíblico, vamos a ir a orar. La primera oración, orar por nosotros mismos, una oración muy personal, y también incluimos a aquellos que lo están viendo a través de este video. Amén. Vamos a ir a la oración y nuestra hermana Carlita, ella nos va a levantar la oración. Amén. Muy bien, vamos a cantar al Señor algunos coros que haya para adorar al Señor, y después vamos a dejar algunas oportunidades. Amén. Así que el Señor nos bendiga, vamos Amén. a adorar al Señor. Vamos a cantar ese coro que dice: Cristo no está muerto, nota mi mayor. Está muerto, Él está vivo, Cristo está muerto, Él está vivo, Cristo está muerto, Él está vivo, alábale con las manos, alábale con los pies, alábale con todo tu ser. Cristo el Señor es mi fuerza, Cristo el Señor es mi fuerza, aunque el diablo me ataque, Jesucristo mi fuerza será. Cristo el Señor es mi fuerza, Cristo el Señor es mi fuerza, aunque el diablo me ataque, Jesucristo mi fuerza será. Y me preguntan por qué amo al Señor, y yo respondo: debo mucho a mi Dios. Y me preguntan por qué amo al Señor, y yo respondo: debo mucho a mi Dios. Estando enfermo me vino a sanar, estando triste me vino a consolar, trajo alegría a mi ser, me dio la paz, corona de oro en el cielo me dará. Estando enfermo me vino a sanar, estando triste me vino a consolar, trajo alegría y a mi ser me dio la paz, corona de oro en el cielo me dará. Como Jeremías cantaba y lloraba, así quiero yo cantar y orar. Como Jeremías cantaba y lloraba, así quiero yo cantar
Jehová le contestará la petición que hacía, así el cielo no le conteste la mía. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová también trayó aquí, y esta casa se mueve porque Dios está aquí. La gloria de Jehová también cayó aquí, esta casa se mueve porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, esta casa se mueve porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, esta casa se mueve porque Dios está aquí. Alabar y bendecir a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alabar y bendecir a Jehová, vosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a él, y decirle tan solo eres fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a él, y decirle tan solo eres fiel. Amén. Que Dios bendiga estos hermosos coros que hemos cantado en esta tarde. Yo sé que muchos conocen esos coritos que hemos cantado. Así que gracias al Señor por eso, porque Dios sigue siendo un Dios bueno. Amén. La Escritura nos habla que nosotros como cristianos se le llama a todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador. Amén. Y dice que la Escritura nos habla de que todo el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dios nos ayude para ser cierto perseverante y permanecer hasta el final, hasta que Cristo venga por nosotros. Puede ser individual o puede ser en el rapto, pero ayúdenos al Señor para ser perseverante en todo este caminar. Amén. Que el Señor nos bendiga. Voy a dejarle una oportunidad a mi esposa, que ella tiene una alabanza que entonar. Amén. Primeramente quiero dar gracias al Señor por el amor, la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Hasta aquí Jehová, Dios de nuestras vidas, nos ha cuidado, nos ha bendecido. Y podemos en esta hora una vez más estar como familia, alimentando nuestra alma, alimentando nuestro corazón, dándole la honra, la gloria al que se lo merece. Agradezco a Dios porque Él ha sido bueno esta semana con nosotros, nos ha cuidado. A pesar de todo lo que se está viviendo en esta tierra, el Señor permanece fiel. Y los que creemos en Él, los que confiamos en Él, sabemos que todas las cosas que Dios hace es bueno. Dios sabe los propósitos, Dios sabe todo lo que tiene en su mano, y la palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que quiero cantar en esta tarde, mi Jesús. Si alguno de los que van a escuchar este video, si en alguno están pasando alguna prueba, alguna dificultad, sepa que, como decía el salmista, que pacientemente él esperó en Jehová. Podemos ver la vida de David. David fue perseguido muchos años por el rey Saúl. Tuvo muchos años en el desierto, muchos años ahí sintiéndose acorralado por él, por su ira, por su enojo, por su
envidia que él tuvo. Pero Dios estaba con él y eso era lo más grande, porque Dios le había dicho que lo había elegido para ser rey de Israel. Y pasara lo que pasara, él tuvo que tomar ese trono que Dios le había entregado en sus manos. Pero David tenía muchas cualidades. Era un hombre temeroso de Dios. La Biblia dice que Dios lo escogió conforme a su corazón. Era un hombre muy apacible, muy prudente en sus palabras. Hay que sacar mucha enseñanza de cómo fue el rey David. Por eso en esta tarde, una vez más, le queremos decir al Señor que pacientemente vamos a esperar en Él. Él hará lo que tiene que hacer y nosotros, sus hijos, confiados en Él bajo sus alas. Dice así: pacientemente espera en Jehová. Llegará para ti un nuevo día, para ti que has perdido la esperanza de llorar. Tus ojos ya están cansados, pero yo sé que Dios no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá: siervo aprobado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá: siervo aprobado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Qué mayor esperanza, Jesús. Tú eres Dios del cielo, creador del cielo, tierra y mar, y aún los confines del abismo fueron creados por tu gracia. Llegará para ti un nuevo día, para ti que has perdido la esperanza de llorar. Tus ojos ya están cansados, pero yo sé que Dios no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá: siervo aprobado.
Paciente espera en Jehová, pues los que esperan en Él nunca serán avergonzados. Paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás cuando Dios te dirá, siervo aprobado. Amén. 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 Gracias por la oportunidad. Que Dios bendiga esta hermosa alabanza, alabanzas de fortaleza para nuestra alma. Pablo decía que nuestro cuerpo se va desgastando a medida que van pasando los años, pero a través de la alabanza, de la palabra, de la oración, nuestro hombre y la mujer interior se va renovando. Amén. Interiormente, que nuestra alma, para llegar, cierto, conforme a Dios quiere. Que el Señor nos bendiga, cierto, en esta hora vamos a dar lugar a la palabra. Amén. Nuestra hermana Carolina, ella hoy día tiene la responsabilidad de compartir la palabra del Señor. Así que la vamos a dejar glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios, gloria a gloria a Dios. Amén. Primeramente quiero dar gracias al Señor por la vida y la salud que Él me concede, por poder compartir en este día, ¿no es cierto?, un poco de la porción de la palabra del Señor. Tal vez podríamos hablar muchas cosas, pero en este día vamos a reflexionar en un salmo muy conocido. Yo creo que la gran mayoría nos sabemos de memoria, sobre todo el primer verso. Así que les voy a invitar a abrir su Biblia en Salmo 23, verso 1. Amén. Yo creo que lo podríamos decir todos juntos, ¿no es cierto? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Pueden tomar su asiento. Amén. En este día quise reflexionar, ¿no es cierto?, en el Salmo 23, ya que estamos viendo, ¿no es cierto?, la serie de David, como mi mamá hacía recalcar en delante cuando tomaba su oportunidad. Y uno medita, todo lo que pasó David, ¿no es cierto?, sus oraciones, sus cánticos que quedan reflexionados en los salmos. Y me llamaba la atención porque él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sabemos que David, ¿no es cierto?, él hablaba con conocimiento de saber de ser pastor. Amén. Pero en esta parte él está hablando como oveja. Porque él dice, Jehová es mi pastor. Él ya no está hablando de él como pastor, sino está hablando que el Señor, ¿no es cierto?, Jehová es su pastor. Amén. Y él hablaba con conocimiento, ¿no es cierto? Si leemos todo lo que dice más luego, ¿no es cierto?, en el Salmo 23, podemos ver que David dice, ¿no es cierto?, que él lo cuidó, lo protegió, lo alimentó, lo acompañó en la soledad, ¿no es cierto? Y él descansaba en el Señor. Tal vez si leímos el 22, el Salmo 22 tiene un título que dice un grito de angustia y un canto de alabanza. Pero después podemos leer el Salmo 23, ¿no es cierto?, donde dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces podía ver que, ¿no es cierto?, de repente tal vez se sentía solo, pero después venía la presencia del Señor y sabía que el Señor estaba con él y que Él era su pastor. Pero a mí lo que me llamaba la atención y me recordaba lo que nuestro Señor Jesucristo también dijo cuando dijo yo soy el buen pastor, ¿no es cierto? Amén. Y me preguntaba, ¿cómo saber si yo soy parte del rebaño del Señor? Porque mucho, incluso la gente del mundo, ¿no es cierto?, por decirlo así, se sabe este salmo. Muchos dicen, no, que Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿No es cierto? La gran mayoría, como les digo, se sabe en este salmo, lo mismo que el 91, pero el Señor, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo dio requisitos para ser de parte del rebaño del Señor. Eso quiere decir que no cualquiera puede decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Voy a pedirle a mi hermana Carlita que me busque Juan 10:11
Mi hermana Anita, Primera de Pedro. Se me olvidó poner mi hermano Carlos, Romanos 10, del 9 al 13. Espérame, pero te digo es que se me olvidó poner la Primera de Pedro 5. no, 2, del 21 al 25. Mi hermana Carlita, ¿qué dice San Juan 10, 11? Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ya. Aquí, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo nos está hablando de Él, que dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Amén. O sea que primero, ¿no es cierto?, sabemos que Jesucristo es nuestro pastor. Amén. Y Él dio la vida por nosotros. Pero también para ser parte de su rebaño tenemos que aceptarlo a Él. Amén. Porque el Señor, ¿no es cierto?, dijo que Él vino a dar la vida, ¿no es cierto?, por la humanidad, pero también Él que le acepta a Él. Amén. ¿Qué dice Primera de Pedro 2, del 21 al 25? Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Aquí, ¿no es cierto?, dice que cuando andábamos en el mundo, o las personas que están todavía, ¿no es cierto?, en el mundo, que no dejan en su pecado, son como ovejas descarriadas. Pero el Señor, ¿no es cierto?, nos ha llamado para poder ser ovejas de su rebaño. Entonces, primero, ¿no es cierto?, tenemos que aceptar que Jesús es nuestro pastor. Tenemos que aceptar su salvación. Amén. También, ¿no es cierto?, que Él nos toma como ovejas. Pero como yo le decía, primero hay que aceptar al Señor Jesucristo para decir Jehová es mi pastor. Amén. ¿Qué dice Romanos 10, del 9 al 13? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿No? Hasta el 13. Entonces, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío, griego, pues es el mismo que es el Señor de todo, es rico para con todos los que invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Aquí nos confirma, ¿no es cierto?, que nos dice que el Señor Jesucristo a nadie echa fuera, que ojalá todas fuéramos sus ovejas. Amén. Pero dice, por todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea que no solamente como la gente dice, no, si yo creo que hay Dios, no, si yo sé que existe Dios. No, Cristo quiere que la aceptemos en nuestro corazón y vivamos una vida en santidad, que vivamos bajo las reglas, ¿no es cierto?, de su rebaño. ¿Por qué? Porque cuando vemos un pastor, él tiene su ovejita, ¿no es cierto?, las cuida de cierta manera, la alimenta de cierta manera, las trasquila tal vez de cierta manera, todo, ¿no es cierto?, conlleva sus reglas del pastor. Entonces el Señor Jesucristo también quiere que nosotros como ovejas de Él sigamos la protección que Él quiere darnos, sus reglas que Él quiera darnos. Como yo le decía, entonces, primeramente tenemos que aceptar al Señor, que si queremos que Él sea nuestro pastor, primero tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. Así es, Jesús. Muchas veces en esta tierra vemos que hombres quieren enseñorearse, ¿no es cierto?, de las ovejitas, por decirlo así. Sabemos que el Señor puso pastores, puso obispos, ¿no es cierto?, muchos cargos dentro, y hay que respetarlo. Eso no sale de lo que nos dice la palabra, hay que respetarlo. Pero también tenemos que tener claro que nuestra obediencia siempre tiene que estar a Cristo. Amén. Que si alguien está errado, hay que respetarlo y todo, pero nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice Cristo, por lo que dice nuestro pastor, ¿no es cierto?
Y que el Señor ayude también a esas personas que andan engañando a muchas ovejas en estos tiempos que estamos viviendo. Hay mucha gente que está engañada en iglesias que no hablan la verdadera doctrina del Señor Jesucristo. Entonces que el Señor la ayude para que puedan escuchar verdaderamente la voz del pastor Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque pueden estar engañadas como ovejas descarriadas y se pueden que sean también, ¿no es cierto?, ovejas del Señor, pero donde le enseñan cosas que no deben ser, como supongamos que solamente el Señor quiere el corazón, ¿no? El Señor quiere todo de nosotros, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo, absolutamente todo quiere el Señor Jesucristo, quiere que vivamos una vida apartada del mundo. Así es, Jesús. Que el Señor nos ayude. Yo ponía aquí que una característica de una oveja para saber si somos ovejas del rebaño dice, una oveja depende de su pastor. Yo creo que la gran mayoría ha visto, mi mamá igual le tuvo que criar ovejas, ¿no es cierto? Sabe que la ovejita dependía de ella, ¿no es cierto? Que la oveja no se manda sola. Ella, si no le abren el corral, no va a salir. Si no la llevan a lugares para poder comer, no va a comer nada, ¿no es cierto? Además que la oveja es súper estricta en su alimentación, no come cualquier cosa. Mi hermana Carlita, Juan 15, 5. Mi hermana Anita, Éxodo 14, 14. Yo creo que ese texto lo sabemos de memoria. Juan 15, 5. Mi hermano Carlos, Isaías 41, 13. ¿Qué dice hermana Carlita? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Amén. Ahí el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Así es, Jesús. Que Él es la vid y nosotros somos el pámpano, ¿no es cierto? Dice que Él, ¿de dónde proviene la vida? Si hay como lo ve, ¿no es cierto?, el árbol frutal, ¿no es cierto?, sin la vid nada podría hacer el pámpano. Entonces, es lo mismo con el Señor Jesucristo, como oveja de Dios dependemos de Él. Amén. Entonces, sin Él nada podemos hacer. Hay gente que dice, no, si yo puedo con mis propias fuerzas, pero llega un momento que, ¿no es cierto?, con sus propias fuerzas no puede. En cambio, nosotros tal vez podemos tener tribulaciones, podemos pasar por pruebas, pero sabemos que descansamos en el Señor Jesucristo, Así es. que de una u otra forma Él nos trae el consuelo. Amén. Además que tenemos al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que Él nos mandó, que dice en Éxodo 14, 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. nuevamente dependemos de Él. Como les decía, que si tenemos problemas, Él peleará por nosotros. Nosotros no tenemos que, ¿no es cierto?, salir a la batalla solos, sino que Él está con nosotros. Como hablamos del Salmo 23 de David, Él, ¿no es cierto?, sabía que el Señor estaba con Él. Amén. Que todas sus batallas iban a ganarlas. ¿Por qué? Porque Él estaba con Dios. Así es, Jesús. Y el Señor le prometió que iba a estar con Él, que jamás lo iba a desamparar. ¿Qué dice Isaías 41, 13? Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Ahí está diciendo, ¿no es cierto? Muchas veces yo igual he escuchado, no, yo me tomé de la mano del Señor. No, el Señor nos toma a nosotros porque nosotros somos muy fáciles de soltarnos de la mano de Él. Así es, Jesús. Pero en cambio, si Él nos toma a nosotros es totalmente distinto porque jamás nos va a soltar. Podemos tal vez tropezar, pero jamás nos va a soltar de la mano. Y dice que Él nos ayudará, que no temamos porque Él es nuestra fortaleza. Y en Proverbios 3, del 5 al 6, dice... Proverbios 3 del 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Tenemos que en nuestro corazón estar siempre dispuesto, ¿no es cierto?, a oír, a que dice, fíate. O sea, que tengamos siempre como nuestra mirada en el Señor. Que dice que no tenemos que apoyarnos en nuestra propia prudencia. Porque nosotros somos humanos, somos muy fáciles de guiarnos para todos lados, pero el Señor Jesucristo siempre va a querer lo mejor para nosotros. Tal vez como seres humanos de repente pensamos, no, si lo que voy a hacer está bien, pero si le preguntamos al Señor, tal vez Él tiene otro pensamiento. ¿Y por qué? Porque Él es Dios y sabe, ¿no es cierto?, nuestro futuro. Amén. Como dice la palabra, sabe nuestro sentar, nuestro levantarnos, todo sabe Él. Entonces por eso dice, fíate de Jehová con todo tu corazón.
Y dice, y reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. También yo puse aquí, dice que como oveja, como yo le explicaba, no comemos cualquier cosa. Tenemos que tener nuestra dieta especial como ovejas del Señor, así como las ovejitas comen pastito y toman agua solamente. La oveja del Señor también debe tener una alimentación balanceada. Que mi hermana Anita, Juan 6:35. Carlita, Jeremías 15:16. Papi, primera de Timoteo 4:6. 6:35. Juan 6:35 y después te salta al 51. Ya. Jeremías 15:16 y mi papi primera de Timoteo 4:6. Dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. El Señor nos dice que Él es el pan, ¿no es cierto? Amén. El pan de vida. Y sabemos que nuestro pan, ¿no es cierto? Que Él decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios, ¿no es cierto? Entonces, este es, ¿no es cierto? Este es el pan del Señor. Amén. Esto es lo que debemos comer. Por eso que Él decía, yo soy el pan. ¿Por qué? Porque todo su dicho, toda palabra, toda profecía que Él dejó está aquí. Entonces, todo lo que debemos comer es esto. ¿Qué dice Jeremías 15:16? Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Ahí Jeremías dice que Él comió Las palabras. las palabras. O sea que no es solamente que nosotros, nos da a entender que no solamente nosotros tenemos que leerla por leer la Biblia, sino que siempre tenemos que saborearla, decir, ¿qué más querrá decirme el Señor? ¿Qué más querrá decir con esta palabra? Buscar, tal vez muchas veces pasamos por texto y no los tomamos en cuenta, pero después viene otra vez cuando el Señor viene la revelación, ¿no es cierto? Y leemos y el Señor nos da una palabra. Amén. Por eso debemos comerla, pero saborearla harto tiempo, no que supongamos leerla un rato y después me olvido de lo que leo, no, tenemos que saborearla, eso quiere decir que queda en mí, porque saborear significa que yo quedo con ese sabor, que reconozco el sabor. Supongamos yo sé a lo que sabe, ¿no es cierto?, tomar un jugo de naranja, digo, porque sé que es de naranja, pero lo saboreo y cada vez yo ya sé a lo que sabe. Yo no vuelvo a tomar el jugo de naranja y no sé a qué va a saber. Yo sé lo que sabe. Y la palabra debe ser lo mismo, debe ser algo con gozo, como decía Jeremías, y saborearla. ¿Qué dice primera de Timoteo 4:6? Si esto enseña a los hombres, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. ¿Qué dice en el verso igual de abajo? Dice en el otro. Desecha la fábula y profana y de vieja, ejercítate para la piedad. Amén. Ahí, ¿no es cierto? El Señor nos dice que tenemos que andar con la sana doctrina. Amén. Que tenemos que hacer bien las cosas, ¿no es cierto?, con la sana doctrina y no dejarnos guiar por las fábulas, ¿no es cierto?, que de repente hombres dicen que toman un solo texto y dan vuelta a muchas cosas. Hay textos que de repente yo he escuchado que le dan otro trasfondo que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente Dios quiere decirnos. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra hay que leerle todo el verso para entenderla, hay que leer el capítulo anterior, el que viene después, Amén. y hay gente que le saca solamente un texto y la saca completamente de contexto, como se dice. Por eso que ahí decía que no nos dejemos guiar por fábulas. Fábulas, ¿no es cierto?, son cosas que inventa la gente. Cuentos. Sus cuentos, ¿no es cierto? Inventados. Mejor dicho. Y quiero que busquemos también Ezequiel 3, del 1 al 3. 3, del 1 al 3. Sí. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus extrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Amén. Aquí Ezequiel, ¿no es cierto?, le dice que se coma el rollo. Nuevamente, ¿no es cierto?, como Jeremías que dice que se comió la palabra. Amén. Aquí también le dice el Señor a Ezequiel que se coma el rollo. Y después dice, ¿no es cierto?, que se alimente tu vientre y tus entrañas
el Señor nos quiere alimentar, por eso que decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Por qué? Porque el Señor, aparte de también bendecirnos, ¿no es cierto?, y darnos de comer físicamente, Él sobre todo quiere alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, que esté alimentada, que sepamos la verdadera palabra que Él quiere darnos. Así es, Jesús. Y dice, y fue como boca dulce, y fue en mi boca dulce como la miel. Así es, Señor. ¿Qué se recuerda a usted cuando le dicen que era como la miel la palabra? ¿A qué le viene el recuerdo? De Juan. Ya, y también del maná. El maná. El Señor cuando le dio el maná al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Que eran como hojuelas con miel. El Señor entonces ahora igual nos está diciendo que la palabra también para nosotros debe ser como miel. Comimos palomitas. Cuando comimos como palomita, ¿no es cierto? Entonces el Señor quiere que ojalá esta palabra muchas veces tal vez es dura, pero si la comemos y la disfrutamos y entendemos por qué el Señor nos da, vamos a disfrutar, sabe a miel. Y sabemos que por qué la da. Tal vez de repente la gente dice, no, es que es muy dura la palabra, pero es para nuestro propio bien. Porque si hacemos lo que dice la palabra y andamos en lo que dice ella, vamos a llegar a la vida eterna. Y eso es lo que el Señor, por eso dice que va a ser como miel. También para hacer, hay una cosa muy importante que tenemos que ser, si es que somos ovejas del Señor, hay una cosa muy importante que es que debemos escuchar la voz de nuestro pastor. Amén. Dice que si no escuchamos la voz del pastor, entonces no somos ovejas. No sé si ustedes han visto de repente videos de granjeros, de pastores. Dice una vez que llegaron muchas ovejas y venían distintos pastores y la gente decía, ¿cómo van a conocer cuál es su oveja? Decía. Y empezaron cada uno a llamar a su oveja y ellas vinieron a ellos. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a escuchar la voz del Señor si decimos ser que somos hijos de Él? Amén. Pero el Señor nos da textos para saber si somos o no somos hijos de Él y cómo podemos escuchar la voz de Él. Mi hermana Anita, Juan 10, del 22 al 30, Carlitas Romanos 8, 14, Primera de Corintios 2, del 14 al 16. 10, 22 al 30. Sí. Dice así. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hasta el 30. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos unos. Yo y el Padre uno somos. Amén. Perdón. Gracias, hermana Anita. Aquí, ¿no es cierto? Dicen que los judíos, en el título dice, los judíos rechazaban a Jesús. Entonces, dice, le decía, Jesús le repitió, yo le he dicho, y no creéis a las obras que yo hago. Y más tarde le dice, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, le dice. Amén. Imagínense lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a esos judíos, que no eran sus ovejas. Y después le decía, mis ovejas oyen mi voz. O sea que obedecen a Jesucristo. Y como después dice, y yo doy la vida, y también dice que el Padre y Él son uno solo. Uno somos, dice. Entonces, aquí podemos ver que para entender, nosotros no nos dejamos guiar por cualquier palabrería, ¿no es cierto? Si somos ovejas de Cristo, nos dejamos guiar por su palabra. Amén. No escuchamos otras cosas, sino que su palabra. Y si alguien viene con alguna mentira o algún otro evangelio, nosotros mediante la palabra podemos decir, no, está equivocado, la palabra dice así. Por eso tenemos que escuchar bien la voz de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que nosotros, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Mediante el Espíritu de Dios. Amén. Él nos va a guiar, ¿no es cierto?, para poder escuchar atentamente todo lo que Dios dice. ¿Qué dice Primera de Corintios 2, del 14 al 16?
Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Muchas veces he escuchado yo, no, que nosotros no debemos juzgar, ¿no es cierto? Juzgar sí es una palabra cuando yo tal vez estoy inventando algo de alguien, eso yo no lo debo hacer. Amén. Pero dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Dice, porque no las puede discernir. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea que nosotros, como yo les decía, si viene alguien a decirnos, no, es que Dios me mandó a decirte esto o esto otro conforme a lo que no está en la palabra, nosotros tenemos el libre albedrío, ¿no es cierto?, de ver si está lo correcto o está mal, ¿no es cierto? Porque dice que nosotros debemos juzgar conforme a lo que el Espíritu y la palabra nos diga. Amén. No podemos decir que alguien aparezca, no, el Señor me reveló otra palabra, otra Biblia, si el Señor dijo que había sellado las palabras de este libro en Juan. Amén. Entonces el Señor nos da, ¿no es cierto?, que nosotros por eso debemos escuchar su voz. Tenemos que entender cada palabra que el Señor nos dice para que nadie pueda engañarnos, para que no venga cualquier lobo vestido, ¿no es cierto?, de pastor. Había un monito antes que se disfrazaba de pastor para poder estar cerca de la oveja, y que no venga nadie y nos engañe, sino que solo podamos escuchar la voz de Dios. Mi hermana Anita, Juan 14:23, Carlita, Deuteronomio 28:1, y mi papi Santiago 1:22. Respondió Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén. Deuteronomio 28:1. Ahí dice, ¿no es cierto?, que debemos amarlo a él, debemos guardar su palabra, y él vendrá, ¿no es cierto?, a hacer morada en nosotros. Entonces, ¿puedes leerlo de nuevo, hermana? El que me ama, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, para escuchar su palabra, ¿no es cierto?, su voz, tenemos que guardarla, amarla, ¿no es cierto? Eso es lo que nos quiere decir. Para poder escuchar la voz del Señor, tenemos que amar esta palabra, guardarla. Y Él vendrá a nosotros y cenará con nosotros, ¿no es cierto? Y hará morada en nosotros. ¿Qué dice Deuteronomio 28:1? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. ¿Se imaginan si Israel hubiera sido obediente en esto? Amén. Tal vez qué tipo de nación hubiera sido en el día de hoy. Sabemos que no fue así porque Dios también tenía el plan de salvación para todos nosotros. Pero yo me pongo a imaginar si Israel hubiera seguido atentamente todo lo que el Señor le decía que si guardara estos mandamientos, hiciera todo, Él lo exaltaría. Pero ahora también esa palabra es para nosotros. Tal vez no es que nos va a exaltar en el sentido de otras cosas, pero sí espiritualmente. Y que el Señor nos ayude para siempre poder guardar su palabra. Amén. Y no, tal vez podemos ver el ejemplo de, ¿no es cierto?, de nuestro hermano en Israel, pero tal vez seguir su ejemplo en el sentido de no hacer lo que ellos hicieron, sino tratar de obedecer al Señor. Muchas veces es difícil, ¿no es cierto?, pero tratar de escudriñar la palabra, de hacer lo que el Señor dice, para que no caigamos en lo que pasó Israel, ¿no es cierto? Pero también debemos orar por Israel, porque es su pueblo amado. Y sabemos que el Señor igual va a tratar con ellos, también va a salir ahí un remanente, ¿no es cierto? Así que el Señor los ayude. ¿Qué dice Santiago 1:22? Pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Como yo les decía, ¿no es cierto?, que no solamente tenemos que leerla o en la iglesia escuchar, ay, el hermano dijo eso, la predicación. No, tenemos que ser hacedores. Dice que si yo predico del amor, tengo que andar en amor. Si yo predico de fe, ¿no es cierto?, tendría que andar en fe. Entonces todos, supongamos, esta palabra primeramente también es para mí, porque muchas veces piensan, no, predican para lo de no, están las palabras cuando uno arma un tema o le toca para predicar, primeramente la palabra es para uno. Amén. Yo tengo que examinarme si estoy siendo parte del rebaño del Señor, si estoy siendo una oveja del Señor.
y que el Señor me ayude y nos ayude a todos nosotros para poder guardar las palabras, ¿no es cierto?, que el Señor nos dice, que sobre todo debemos escuchar la voz de nuestro pastor, porque ¿qué pasaría si nosotros no escucháramos la voz del Señor? Ayúdanos, Jesús. Seríamos ovejas para cualquier lado, ¿no es cierto? Y también para terminar quiero leer un texto que me gusta mucho, que está en Josué 1:8. Yo creo que la gran mayoría lo conoce. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra y que el Señor nos ayude para siempre atesorar, ¿no es cierto?, su palabra, y para que podamos oír su voz y podamos decir que Jehová es nuestro pastor, pero confiadamente sabiendo que estamos haciendo lo que Él quiere de nosotros, que somos su oveja en su rebaño, ¿no es cierto?, y escuchar a nuestro pastor. Entonces yo creo que confiadamente vamos a poder decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. La pregunta es: ¿estoy siendo una oveja buena en el rebaño del Señor? Ayúdenos, Jesús. Ayúdenos, ¿cierto? Bueno, voy a dejar este lugar glorificando al Señor. Gloria a Gloria a Dios, Dios, gloria a Dios. Vamos a cantar entonces una hermosa alabanza, ¿cierto? Como Carolina los enseñaba en esta tarde a través de la palabra. Cuán importante es ser ovejas del redil de Cristo. Amén. Así que vamos a adorar al Señor con esta hermosa alabanza. Amén. El Señor es mi pastor, no temeré yo.
Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú siempre vas conmigo. Te cantaré todos los días de mi vida. Y en tu casa moraré por largos días. Amén. Qué hermoso es este pastor, el cual ha salido a nuestro encuentro. Amén. Porque Él es el príncipe de los pastores. Así es. Y ese es un pastor maravilloso. Que el Señor bendiga esta hermosa alabanza en aquellos que la van a escuchar, ¿cierto? Y que puedan abrir su corazón y que puedan recibir a ese príncipe de los pastores, a Jesucristo. Así como nosotros le hemos recibido, también usted lo puede hacer. Y Él nos va a guiar a pastos verdes. Y que nunca más vamos a tener ese hambre espiritual que muchas veces estábamos vacíos en este mundo infiel en el cual vivimos, pero hoy hay una nueva esperanza para nosotros. Vamos a pasar a la oración, vamos a incluir a todos aquellos que están enfermos, vamos a incluir a esta tierra completa, este globo de tierra, ¿cierto? Así El es. cual está pasando esta enfermedad, ¿cierto? Este virus. Y vamos a orar por todas aquellas familias que están allí contagiadas, ¿cierto? Y muchas familias que están en tristeza y en dolor. Nosotros vamos a orar por ellos. Así que vamos a ir a la oración y mi esposa ya nos dirige a través de la oración. Amén. Muy bien, vamos a cantar la última alabanza para dar término a este pequeño servicio en el hogar. Queremos como familia saludar a todos los hermanos y amigos Amén. que en diferentes lugares los ven, ¿cierto? Y queremos desearle muchas bendiciones y que la gracia de Cristo pueda morar en sus hogares, en sus matrimonios, en sus hijos, y que el Señor pueda fortalecer sus vidas espiritualmente Amén. y que puedan recibir a ese pastor en sus corazones. Vamos a adorar al Señor con esta hermosa alabanza. Ustedes allí levanten sus manos, ¿cierto? Para poder adorar a este Rey de gloria. Vamos a adorar al Señor con esta última alabanza para dar término a este pequeño servicio de adoración al Señor. Amén. Vamos a cantar esa hermosa alabanza que dice: ¿cómo he de olvidarme de aquellos momentos? O yo levanto mis manos. ¿Cómo he de olvidarme de aquellos momentos en que yo pensé
hermosa alabanza, ¿cierto? Amén. En la cual Él nos dice que estando enfermo, Él vino y lo sanó. No tan Amén. solo físicamente, sino espiritualmente. Amén, así Ese es. dolor, esa tristeza que había en nuestro corazón, Así Él nos es, ha Jesús. hecho libre y nos ha sanado. Así. Por eso, en esta tarde, queremos desearte muchas bendiciones. Amén. Y deseamos de todo corazón de que abras tu corazón a este gran pastor. Amén. Y en esta tarde agradecemos al Señor por esta hermosa oportunidad de hoy día domingo, de poder estar, ¿cierto?, delante del Señor y poder adorarle. Le vamos a pedir a nuestra hermana Carolina que ella eleve una oración para poder despedirnos y que el Señor les bendiga. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te damos gracias, Gracias, por estar aquí Jesús. delante de tu presencia, porque tú has sido bueno, nos has permitido estar reunidos hoy aquí para poder Amén. exaltar tu nombre, para poder compartir tu palabra. Padre, ayúdanos cada día para poder ser unas dignas ovejas de tu rebaño, Padre. Amén. Así Te es, pido que Jesús. tú seas con todos los que están viendo este video, como los que no también, Padre. Que tal vez algún alma que nunca ha escuchado de tu palabra pueda acercarse a ti para poder aceptarte en su Así es, corazón, Jesús. Padre. Te pido una bendición para todos nuestros hermanos que están pasando tal vez dificultad. Ahora te pido que nos levantes de esta oración en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Saludos.